El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Me desperté con las sirenas de las fábricas y era como si toda Barcelona latiese con un solo corazón. Algo que solo se vive quizá una vez en un siglo. Y si algo puedo decir, que eso marcó mi vida y vivo con esa emoción siempre. La verdadera revolución se inicia el 1 de julio y la inicia el pueblo espontáneamente, defendiéndose contra el ejército. Y es la primera vez y la única vez que el pueblo acaba con el ejército, lo rinde. Hemos podido con el ejército. Este es el grito fantástico de García Oliver el día 20. Hemos podido lo que no se ha podido nunca. Fue una cosa de gran ilusión, de pensar yo de que se había hecho ya la revolución social, no solo en España. Yo creo que creí que habíamos triunfado en el mundo entero. Fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino y ejerció su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. Y eso es algo que una oportunidad se acepta, se lleva a cabo y se acabó. La libertad y el universo, mi Dios, mi patria es la libertad, mi bandera la razón, mi camino la verdad, así es como pienso yo. Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España 36, éramos más jóvenes que ahora. Y cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, y esto te tira de culos, Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. Yo soy albañil y cuando he tenido que construir una casa, he empezado siempre por los fundamentos. Y tanto las películas como todos los actos de la vida tienen un principio, y es en el principio, es en los fundamentos donde hay que empezar. Y eso hay que saber por qué nosotros nos defendimos contra el fascismo, por qué vencimos al fascismo y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930 apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales, sin que las autoridades, la Iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera y 30 años más tarde la Organización de los Trabajadores Españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la Primera Internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin frente a las que propugna Marx.
todo ha de ser libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. En el sur de España, Fermín Salvochea es una de las figuras más influyentes del anarquismo andaluz. Allí el pueblo está enfrentado a una burguesía propietaria de grandes latifundios improductivos. En virtud de unos cuantos caciques, que son los que manipulaban la política, y los explotadores de grandes extensiones de tierra. Y al trabajador, pues, nos tenían 3 meses, por ejemplo, de trabajo activo. El resto, pues, era casi... no trabajaba, lo que trabajaban muy poco, y vivían muy mal. En Jerez, 4.000 campesinos toman la ciudad al grito de «Viva la anarquía», asaltando los comercios en busca de comida. Para acabar con los grupos ácratas cada vez más influyentes en Andalucía, el gobierno inventa una trama llamada la Mano Negra, ejecutando y encarcelando a personas sospechosas de pertenecer a un supuesto grupo en realidad inexistente. Uno de los procesados es Sánchez Rosa, autor de la Gramática, la Aritmética y el Abogado del Obrero, libros que ponen en manos del trabajador los medios para defenderse en las luchas sociales. El enfrentamiento entre patronos y obreros deriva en sangrientos atentados cometidos por anarquistas que actúan de forma individual. Barcelona es conocida en Europa como la Rosa de Fuego, y el castillo de Montjuïc se populariza como escenario de fusilamientos y cárcel política. Numerosos militantes de las sociedades obreras son procesados. Se ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No, señor. Hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente a través de la labor cultural, para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. Para los anarquistas, es el pueblo el que ha de adquirir una conciencia revolucionaria, conociendo primero la realidad para poder cambiarla. El autodidactismo se explica de esa manera, por afán de saber, pero sin tener medios. Entonces, por eso se explica que haya tantas revistas, tanto folleto en el movimiento libertario español. En todos los pueblos había una revista, o se hacía un folleto, o se hacía un boletín. Es el prodigio que no se explica casi nadie. Soledad Gustavo y Joan Montseny, de sobrenombre Federico Urales, son los creadores a finales del siglo XIX de Tierra y Libertad y la Revista Blanca, que llegará a tener 12.000 ejemplares de tirada. La obra de Proudhon, divulgada por Pi Margall, presidente de la Primera República, introduce en nuestro país el concepto de federalismo, principio que adoptarán en el futuro las organizaciones anarquistas españolas. Anselmo Lorenzo, con el proletariado militante, propone ideas revolucionarias para la emancipación de la clase trabajadora en una futura sociedad basada en la libertad, la solidaridad y la ausencia de todo autoritarismo. Porque el anarquismo no es una teoría, no es solamente una filosofía, no solamente un programa de vida, sino una forma de vivir. Una forma de vivir. A través de las sociedades obreras, los anarquistas crean escuelas gratuitas que suplen la falta de una enseñanza pública para todos. En 1902, Francisco Ferrer Guardia funda la escuela moderna inspirada en el racionalismo. Basa su enseñanza en el respeto físico, intelectual y moral del niño. Francisco Ferrer Guardia reacciona contra el oscurantismo de la enseñanza de los curas y de los frailes. Siendo cartesiano, pues como era Ferrer Guardia, y siendo libertario, quiso hacer de su escuela una forja de enseñanza, sobre todo dirigida a la razón, sobre todo dirigida a la lógica. Entonces, a partir de ahí, pues se cargaba al capitalismo y a toda la política y a todo el poder, etcétera, etcétera, ¿no?